Soy Elida Naya, les doy la bienvenida al Congreso Crianza y Educación Humanizada. Hoy tengo el placer de estar acompañada con Gladys Salas. Ella es directora de Innovación y Desarrollo de la Fundación Halo Padres de Colombia. Es madre de 2 hijos jóvenes adultos educados en casa. Es educadora, asesora y gestora. Máster en Educación Experiencial con experiencia en diversos sectores y temas relacionados especialmente con educación, coordinación académica, evaluación, gestión de proyectos y temas relacionados con asesoría y evaluación de procedimientos y proyectos en comunicaciones, informática y suministros. Forjadora de sueños con una necesidad profunda de dejar un mundo mejor para sus hijos y las nuevas generaciones. Bienvenida, Gladys. Muchas gracias, Elia, por esta invitación. Muy amable. Muchas gracias a vos por aceptarla. Ok. La idea de hoy es hacer una charla contigo de lo que es la disciplina en familia o lo que se considera que puede llegar a ser la disciplina. Entonces, a mí en esta charla me gustaría abordar qué es la disciplina, cuáles son las características y algunas de las pautas que se pueden tener en la casa con los niños. Esa es la idea, digamos, de esta charla, ¿sí? A mí me gustaría arrancar con unas definiciones que yo encontré en Wikipedia que hablan de 2 definiciones. Entonces, una definición de esas es que es un conjunto de reglas para mantener el orden y la subordinación de las personas o de una colectividad, que es una especie de disciplina militar. Y la otra es un conjunto de reglas cuyo cumplimiento constante conducen a cierto orden. Entonces ya es como lo que yo quiero conseguir a través o utilizando la disciplina, ¿sí? Desde mi punto de vista, la disciplina más que ser el orden que yo quiero en la casa, a pesar de que me pueda ayudar, para mí es más ayudarle a los chicos a cumplir sus propósitos, sus metas, ¿sí? Entonces, creo que en la casa debemos fortalecer la disciplina, pero no desde el punto de vista militar, sino desde el punto de vista, esto te puede ayudar a conseguir lo que tú te propones. Entonces, obviamente, si los chicos adquieren disciplina, también van a tener un orden y van a ser constantes en lo que se propongan, ¿sí? Entonces, considero que desde ese punto de vista es muy importante la disciplina para yo poder lograr mis metas. En la vida siempre se requiere tener disciplina para llegar a algunos objetivos específicos. Entonces, creo que además es una virtud que nos puede ayudar a nosotros a llegar más allá, a llegar a proponernos cosas que nos pueden eh, producir resultados muy chéveres, muy acordes con lo que nosotros queremos. Claro, ¿Sí? te estoy entendiendo como esto de, bueno, me propongo lograr cierto objetivo y como para no distraerme, no hacer cosas en el medio que no me lleven justamente a esto, ser como disciplinado, ¿no? De mantener el foco en esto que quiero lograr y no desviarme. Y entiendo que referís a esto y como en familia también, bueno, los adultos por un lado ser el ejemplo y también hacerlo y ayudar a nuestros hijos, a nuestras hijas a lograr esto también. Exactamente. Entonces, para mí, digamos, la disciplina se enseña en casa. O sea, independientemente de dónde los chicos estén adquiriendo los conocimientos, la disciplina siempre se enseña en casa. La educación se enseña en casa realmente, digámoslo así. Lo que yo hago fuera de casa de pronto es adquirir conocimientos, ¿sí? Y en la casa nos educamos. Entonces, desde ese punto de vista, yo puedo tener, hay características, hay padres, digamos, que pueden ser muy permisivos o pueden ser muy autoritarios, ¿sí? Entonces, yo considero que uno no está en ninguno de esos 2 extremos, ni ser muy permisivo en la educación que uno le brinda a los hijos, ni tampoco ser autoritario. Creo que se debe llegar, digamos, a un punto medio que en alguna parte yo encontraba que se llamaba educación, disciplina inteligente, ¿sí? Entonces, es decir, tratar de
que los chicos no tengan, digamos, toda la amplitud de toda mi educación, porque entonces ya la disciplina que ellos pueden adquirir para alcanzar sus metas, pues no se logra, ¿sí? Eh, entonces, si los chicos no tienen unas reglas claras en la casa, por ejemplo, estoy dando un ejemplo, entonces ellos no saben qué es lo que pueden hacer o hasta dónde pueden llegar. Entonces, por ejemplo, cuando hay muchas personas que piensan en disciplina es que me haga caso, ¿sí? Que me haga caso en la casa, ¿sí? Entonces, si yo quiero que el chico, por ejemplo, me haga caso en la casa y él no sabe exactamente qué es lo que espero yo de él, entonces, ¿cómo quiero que me haga caso? ¿Sí? Y hay digamos, ese es un extremo, donde no se conocen las reglas. Y en el otro extremo es donde las reglas son tan estrictas y no dejan como que el niño se mueva. Entonces, en ese caso, desde mi punto de vista, cuando las reglas son demasiado estrictas, también cuando el chico está muy cerrado y no tiene forma de moverse, él no puede coger tampoco como esa autonomía de que yo voy a hacer, o esa motivación más bien, de que yo voy a coger disciplina porque me interesa, porque me doy cuenta. Pero si a mí me tienen así atrapado, yo no puedo sino ir por acá, pues él no va a tener autonomía y no va a entender cómo es que se genera esa disciplina. No sé si estás de acuerdo tú con esto. Sí, 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 totalmente. Muchas veces hay incluso demasiados límites quizás establecidos, ¿no? Aparte también lo relaciono mucho con esto de, bueno, si ese niño o esa niña entiende por qué existe esa norma, ese límite, porque, bueno, desde mi lugar es como más que hacer caso, es buscar que esté bien, buscar su bienestar, su desarrollo, su crecimiento, ¿no? Su autonomía. Entonces, más que un hacerme caso, es cuidarlo, que aprenda a cuidarse y que aprenda justamente tratar de transmitirle esto de su autocuidado, bueno, de su enfoque. Y todo eso cuando ponemos muchas normas, cuando ponemos muchos límites, a veces esos límites no tienen tanto sentido, ¿no? O queremos poner normas en cosas que no en realidad irían. Que bueno, a muchos nos pasa y nos va a seguir pasando porque es un poco lo que se venía haciendo, ¿no? En cada familia hubo en algún momento siempre como que o mucho autoritarismo o muchas permisiones, y se va buscando siempre un punto medio. Sí, total. Entonces, o sea, como redondeando lo que tú acabas de decir, consideraría yo que lo que tiene que hacer uno es fijar unos límites de acuerdo a lo que, digamos, los papás creen. O sea, primero tenemos que ponernos de acuerdo los padres para saber cuáles son los límites que nosotros no podemos o no queremos que los chicos pasen. Y después les ponemos muy claro a los chicos, obviamente dependiendo de la edad que tengan los chicos, uno puede negociar más o menos cuáles son los límites, porque puede ser que para mí este límite sea adecuado, pero de pronto yo puedo permitir que vayan un poquito más allá. Entonces, yo tengo que primero tener yo como cuidador o como padre o como madre o juntos específicamente bien saber cuáles son nuestros límites hasta los cuales nosotros podemos llegar y hasta dónde vamos a dejar llegar a los niños. Y dependiendo de la edad podemos negociar. Para los adolescentes sobre todo es complejo, digamos, eso de los límites, ellos a veces no entienden, uno les tiene que explicar y hacerles ver que esos límites, por qué son importantes para nosotros y por qué pueden ser importantes para ellos también. Lo mismo que a los chicos, o sea, a los chiquitos también tenemos que decirles, mira, si tú haces, explicarles, este límite es por esta razón, si tú vas más allá, te puede pasar esto, 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 esto. Y dependiendo de la edad, obviamente, pues uno les dice con un lenguaje diferente, pero a los adolescentes es lo mismo. Y ya con los adolescentes podemos hacer negociaciones. Entonces, podemos pasar este límite, sí, tal cosa, o sí, tal cosa. Entonces ya es como involucrarlos, inclusive desde muy pequeñitos, cuando se adquiere una nueva norma, sobre todo a los adolescentes. Entre más crece el niño, uno va comiendo las normas porque ya la dinámica que se genera en la casa es muy diferente. Entonces, uy,
de pronto como padres, porque uno no viene con manual desafortunadamente, entonces, uy, no, necesitamos esta nueva norma, porque mi chico está haciendo tal o tal cosa. Entonces, ahí viene la creación, digamos, de una nueva norma que tenemos que consultar, o consultar no, tenemos que informar o involucrar más bien al chico en esa nueva norma. Entonces, cuando nosotros tenemos claros, además otra cosa que considero que para una buena disciplina, no solamente tenemos que tener, digamos, los límites claros, sino saber cuáles son los valores de nosotros como familia, como persona, y transmitírselo a nuestros hijos. Entonces, yo puede ser que, por ejemplo, para mí no, este límite, no sé, por ejemplo, pensando en un adolescente, no puede llegar después de las 11 de la noche. Para mí eso puede ser un límite, no necesariamente, pero estoy dando un ejemplo. Si yo al chico no le explico, mira, yo no puedo permitir, por lo que siento, por lo que sea, o por lo que la seguridad, o porque, no sé, la razón que tengas, pero tienes que decirle al chico, este es mi límite, no hay más. O sea, no podemos ceder porque eso es lo que yo siento, eso es lo que o de valores o de religión, pero entonces yo tener totalmente claro como cuidador qué es lo que para mí no es negociable y qué es lo que puede ser negociable. Entonces también para que los chicos entiendan y también decirles a ellos por qué quieren negociar una cosa que yo dije que no, por ejemplo. Entonces tratar de no generar conflictos, sino todo lo contrario, tratar de aliviarlos, tratar de que no se generen conflictos. ¿Y cómo considero yo que se hace? Simplemente siendo claros con los chicos, eh, teniendo en cuenta la opinión de los chicos, no importa la edad, y obviamente dependiendo de la edad también, porque pues un niño chiquito de 3 años que quiere tirarse por una escalera, pues él no entiende, obviamente, pero pues toca hacerle entender, ¿sí? Eh, pues quería contar una anécdota con respecto a a la disciplina con chicos adolescentes. O sea, cuando mi hijo mayor se volvió adolescente, ellos tenían claras cuáles eran las metas, cuáles eran las normas. Yo lo que más que todo les hacía en la casa era que cuando ellos asumieran una decisión, ellos tenían que asumir las consecuencias de su decisión, ¿sí? Y cuando se vuelven adolescentes, obviamente un adolescente quiere, generalmente lo que quiere es romper las normas. Entonces, porque está en ese momento de su vida, es como, no, yo no me quiero parecer a mi papá, yo no me quiero parecer a mi mamá, yo quiero ser, eso es, digamos, eso es natural. Entonces, adicionalmente a eso, fisiológicamente ellos tienden a dormir mucho y tienden a cambiar su ciclo circadiano, no pude, tienden a cambiar su ciclo de sueño. Entonces, ese ciclo cambia, ¿sí? Entonces, mi hijo mayor comenzó a levantarse muy tarde, a las 11 de la mañana. A mí eso me molestaba, ¿sí? Porque pues a mí me parece que uno tenga que dormir tan de 8, se acostaba muy tarde y se levantaba pues obviamente muy tarde. Sin embargo, yo le dije, pues a mí no me gusta, pero si es tu decisión, hazlo, pero entonces las consecuencias las vas a asumir. Entonces una cosa que siempre, desde que comenzaron a crecer ellos se hacen su desayuno, siempre. Entonces, pero el almuerzo, pues en general siempre lo hago yo, ¿sí? Entonces, el almuerzo estaba a una hora determinada. Entonces, si él se levantaba a mediodía, el almuerzo estaba más o menos a la 1, pues no desayunaba o desayunaba y cenaba al mismo tiempo. Desayunaba y almorzaba al mismo tiempo. Pues eso sí era decisión de él porque yo no le hacía el desayuno. Entonces, la consecuencia de él era que, pues entonces, no desayuno o sí desayuno, y pues estuvo así con más o menos unos 2, 3 meses, y yo decía, bueno, tener paciencia, esperar, él verá, yo me tranquilizo, o sea, porque fue una cosa que dije, bueno, esperemos a ver. Cuando él solito, sin que yo lo obligara, no, mamá, definitivamente a mí no me funciona eso, me voy a seguir levantando a las 6 de la mañana. Y yo, bueno,
y él efectivamente cambió, ponía su alarma, pues inicialmente pues no se levantaba a las 6, pero comenzó a cambiar él solito su rutina, además porque él tocaba piano, y entonces por las noches en ese momento él podía estudiar porque los vecinos, un piano, ¿no? Que suene, entonces él se dio cuenta además que se le disminuía su tiempo de piano, entonces él estaba asumiendo las consecuencias, podía estudiar menos piano, además no podía comer lo suficiente. Yo estaba angustiada, obviamente, pero yo decía, bueno, es decisión de él. Pero él solito se dio cuenta y cambió su horario y él solito se levantó, comenzó a levantar todo eso y adicionalmente a eso, eh, yo vi, digamos, una ganancia en el sentido de que yo nunca tengo que llamarlos a ellos, ahora que son universitarios juntos, para que se vayan a la universidad o para que hagan sus estudios, ellos se autogestionan solitos. Entonces, y eso lo aprendieron desde que estaban pequeños, ¿sí? Entonces, esa fue una disciplina que ellos solitos sacaron sin que yo les tuviera que estar gritando, levántese, vaya, haga, no. Entonces, digamos, es un ejemplo de lo que se puede generar o lo que yo hice, digamos, con respecto a esta disciplina en ese poquito. No sé si tú quieras comentar algo también con Sí, respecto a sabes esto. que me quedo mucho con esta idea, bueno, vos comentaste lo de tener en claro los valores, ¿no? Porque creo que son la base, o sea, los valores, nuestras creencias, creo que es la base de justamente estos límites y lo que va a ser negociable o no negociable, ¿no? Porque hay cosas que, más allá de tener en cuenta la opinión de los chicos, podemos realmente acordarlas con ellos y revisar los límites con ellos y conversarlo. Y hay otras cosas que no, bueno, desde ya tirarse por la escalera es un claro ejemplo de lo que no va a ser negociable, meter los dedos en el enchufe, esas cosas vamos a tener que decir siempre que no se puede. Pero hay otras cosas que quizás yo noto tenemos muy incorporadas, como muy arraigadas, que no se pueden, que no se debe, y cuando empezamos a mirar un poquito, nos empiezan a cuestionar y escuchamos realmente ese cuestionamiento, decimos, bueno, y lo pensamos, porque a veces hay normas que en realidad vienen de hace mucho tiempo, en donde las cosas eran distintas, todo funcionaba distinto, y hoy ya no son, no están tan vigentes, ¿no? Y Ujú. quizás darles mucha coherencia a todos esos límites, que es lo que yo creo que tu hijo encontró por sí mismo, la coherencia de lo que estaba haciendo o la incoherencia de lo que estaba haciendo, porque si quiero desayunar tranquilo y si a la tardecita quiero tocar el piano, y la verdad, si me acuesto a las 2 de la mañana o tarde y me levanto a las 11 de la mañana, se me da vuelta todo el día. Pero tal cual como vos dijiste, comparto, la adolescencia es una etapa en donde ellos empiezan a decir, no, bueno, no voy a ser como mamá, no como mi papá, no así, no así. Y es el estar descubriendo ellos cómo quieren ir desarrollándose y qué camino quieren tomar, ir probando, ¿no? Experimentando todo esto por ellos, porque es lo que uno siente que irradian los adolescentes, es esta cosa de yo. Yo soy y yo voy a probar y voy a experimentar y después voy a ver. Es una cosa increíble cómo ellos van, como todo, probándolo de vuelta, ¿no? Y en el medio nos sentimos por ahí los adultos un poco desafiados, ¿no? En esto de, bueno, pero te estoy diciendo que es así. Bueno, lo quiero vivir yo, te dicen. Exacto, sí, eso es complejo. Y yo pensando, digamos, en los pequeñitos, ¿qué hace? Estamos dando un ejemplo de adolescentes, pero en los pequeñitos, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que ellos entiendan o puedan comenzar a adquirir esas pautas, digamos, de la disciplina? Yo considero es actuar en el momento preciso, ¿sí? Cuando están haciendo la pataleta, cuando están ejecutando el mal comportamiento. No me refiero castigos, porque, sino conversarles, decirles, mira, en este momento tú estás rompiendo este límite o esta regla que tenemos en la casa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, rayar las paredes, por decir alguna que a persona no le guste que le rayen las paredes. Habíamos dicho que en la casa no se rayan las paredes, tú estás rayando la pared. Entonces, y además haberles dicho con anticipación cuáles son las consecuencias, por ejemplo, de rayar la pared. Entonces, que ellos sepan,
Además de los límites, cuando yo traspaso los límites, ¿cuáles son las consecuencias? Que el niño pequeño tenga clarísimo cuáles van a ser las consecuencias. Entonces, por ejemplo, lo que dijimos ahora de tirarse por la escalera. Explicarle al niño, si tú te tiras por la escalera, ¿qué va a pasar? Te vas a lastimar, te vas a raspar la rodillita, te va a doler, vas a llorar porque vas a quedar. Entonces, que él entienda qué va a pasar si se tira por la escalera. O sea, porque un niño pequeño pues no entiende qué es lo que le parece maravilloso, por ejemplo, tirarse por la baranda de la escalera. ¿Sí? Entonces, esas cosas así, uno explicarle cuáles son las consecuencias a los niños pequeños y actuar en el momento eh, de, de que sucede el evento que no estamos de acuerdo. Yo creo que eso sería lo indicado. Y si yo tengo, si una persona, yo pongo el ejemplo, uno como adulto, si uno entra en un sitio y uno sabe cuáles son las reglas de ese sitio, ¿sí? Y cuáles son, qué sucede si yo entro a ese sitio y rompo las reglas, entonces, ¿qué me va a pasar? Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a una piscina, de la piscina dice, si usted no se pone el gorro, tiene que ponerse el gorro, está todas las normas, ¿sí? Entonces uno sabe, si yo rompo alguna de estas normas, pues la consecuencia es que me van a sacar de la piscina, ¿sí? Entonces, lo mismo con los niños. Las normas para la casa son estas, y si yo rompo las normas, pues esto, esto, esto. Otra cosa que yo nunca hice y no estoy de acuerdo es con el castigo físico, ni tampoco el castigo emocional. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que lo que tiene que hacer uno es decir, esta es la consecuencia, asúmela, ¿sí? Entonces, generalmente en mi casa, desde que estaban muy pequeñitos, nosotros optamos por eso, que las consecuencias sean eh, realmente consecuencia del acto que ellos ejecutaron, ¿sí? Entonces, por decir algo, se subieron se tiraron por la escalera. Obviamente nunca se tiraron, pero es un ejemplo extremo. Entonces, ¿qué pasó? Pues se rompieron, le dijimos que se podían romper un brazo, que se podían lastimar, se tiraron, pues la consecuencia fue que además nos tocó ir al médico, suponiendo que hubiera pasado todo eso. Entonces, todos esos detalles a un niño pequeño, yo tengo que explicarle, tengo que decirle las consecuencias de si él se tira por la escalera o por la baranda de la escalera. Se va a lastimar, se va a raspar una rollita, le va a doler mucho, se va a romper un hueso que duele mucho. Entonces, yo tengo que decirle al niño que él entienda exactamente cuáles van a ser las consecuencias de romper esa norma, la norma de no tirarse por la escalera o por la baranda de la escalera. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Si el niño tiene claro eso, pues él ya sabe, si yo lo hago, son tales consecuencias, y si yo me tiro y me pasa algo, pues mis papás se van a poner enojados, me va a doler mucho, me va a tocar irme al médico porque me pasó todo. Entonces él ya sabe qué es lo que va a pasar, entonces lo piensa mucho, por más ganas que tenga, y puede ser que lo haga, pero él ya supo que con anticipación cuáles eran las consecuencias. Entonces, la idea no es como enojarse con el niño, que uno le da mucho a ira en ese momento, sino la idea es que ellos tengan muy claro, y nosotros también, porque a veces nosotros somos los que no tenemos claro qué pasa con esos límites. Entonces, por ejemplo, si yo soy muy permisivo, entonces, ¿qué pasa? Les decimos los límites, pero entonces el niño lo traspasa, nosotros, ay no, yo lo corro y me hago la loca, o el loco. O sea, y bueno, y el niño lo vuelve a traspasar, entonces yo lo vuelvo a correr. Entonces, ¿qué pasa cuando yo estoy corriendo ese límite y el niño no tiene ninguna consecuencia porque yo misma estoy corriendo el límite? Las consecuencias que me dijo mi mamá, mi papá o el que me cuida no son ciertas porque yo he traspasado varias veces el límite y no ha pasado nada. Entonces, el niño no entiende qué pasa o sea, no logra como captar en su mente esas normas, para qué sirven, no entiende. Entonces, simplemente, esa es una ocasión permisiva, o lo contrario, cuando realmente para mí no es tan fundamental, el límite está demasiado cerrado y el niño lo traspasa inmediatamente, entonces yo lo que asumo es, eh, ya lo traspasó, ya entonces, o lo golpeo, por ejemplo, me parece terrible o simplemente le grito, porque eso que también
Obviamente yo no digo que nunca en la vida yo le haya gritado a mis hijos porque sería totalmente falso, pero entonces uno lo que tiene que hacer en ese momento cuando se siente que le va a gritar o que se puso así encendido es tranquilizarse. Entonces decirle, por ejemplo, sobre todo con niños chiquitos cuando tienen 3, 4 años que se ponen en esas pataletas tan terribles, que uno definitivamente a veces lo desesperan, lo aturden y comienza uno, no sabe qué hacer, es mejor uno separarse de la situación un momento, respirar y hablarle al niño tranquilamente. O sea, primero uno tranquilizarse y después sí que eh, eh, llegar al estado en que uno logra, eh, digamos, la tranquilidad suficiente como para hacerle entender al niño qué es lo que está pasando. Y yo creo que la etapa es una etapa muy retadora, la etapa de los niños, esa etapa donde ellos hacen pataletas por todo, o sea, por todo, por todo, por todo. Vos sabés que yo lo estoy relacionando esto que vos decís con nosotros ser disciplinados también, ¿no? Porque ¿qué dice de nosotros el golpear a un niño? Que es una persona súper vulnerable, los golpes son maltratos, son violencia, no deberían ocurrir nunca y tenemos que cuestionarnos como adultos. Si golpeamos en algún momento a nuestros hijos o hijas, tenemos que mirar un poquito y decir, ¿qué estoy transmitiendo con esto? Esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero lograr, esto es lo que yo quiero ser, el ejemplo que le quiero dar a mi hijo es este. Creo que también veo de ese lado tanta disciplina queremos de ellos, pero qué tan poca disciplina tenemos nosotros en esos momentos, ¿no? Sí, totalmente cierto. Otra cosa que pues, yo hablé digamos, de gritos, pero también es como esas reprimendas que uno a veces hace demasiado ofuscado, demasiado alterado. Creo que no son ni convenientes para ellos ni para nosotros. Entonces, lo que tú dices, la disciplina, y yo no soy capaz de controlarme en este momento que yo soy la que los estoy educando. Entonces, ellos qué van a decir, si mamá no se controla, ¿por qué yo tengo que hacerlo? ¿Sí? Entonces, porque el ejemplo es uno de los mayores, digamos, educadores. Los niños realmente siguen, cuando están pequeños, tratan de hacer todo lo que uno hace igualito. Entonces, ay, mi mamá hace esto. Entonces, si yo grito, pues el niño también va a gritar. Si Claro. yo le pego con toda seguridad, el niño también va a pegar. O sea, es muy difícil que no. O lo contrario, los niños se vuelven demasiado retraídos, entonces no me cuentan nada. Y si yo le pego a un niño pequeño, ¿cómo pretendo que un adolescente después me cuente cosas? Por ejemplo, es muy difícil, es muy difícil. Entonces, y otra cosa es cuando yo estoy, por decir algo, cuando los niños, a mí me pasó alguna vez que mi hijo se tiró al suelo. Estaba yo digamos, generalmente lo hacen en centros comerciales donde hay harta gente, se tiran al suelo y comienzan a hacer la pataleta. Entonces, ¿qué pasa? Uno comienza a pensar, ¿qué van a pensar de mí? Ah, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Entonces, ¿qué hace uno? Generalmente la reacción de uno es, lo levanto y me voy corriendo y le pego una regañada en medio de todo el mundo, porque me está haciendo esa paleta. Eso es para el niño es bajarle o sea, como delante de todo el mundo, además, porque ellos se dan cuenta que están delante de todo el mundo también, obviamente. Reprimirlo para él es como bajarle su autoestima, como se sienten yo como desolados, le de dar demasiada vergüenza. Creo que más vergüenza de la que le da a uno ver al niño tirado, porque ellos hasta ahora están creciendo. O sea, uno teóricamente ya tiene herramientas para soportar esa vergüenza, ellos no. Entonces, considero que es muy malo, digamos, uno tener esas reacciones con los niños sin uno tratar, simplemente de esperar. Y en la casa simplemente, ahí sí yo le digo, mira, o cuando el niño esté calmado ahí mismo, pero sin gritos, sin desesperos. Yo no sé si has visto o han visto, que me parece a mí súper bueno, un par de señores que era el papá y el abuelo y una niña tirada en el suelo haciendo caleta. Por Facebook lo he visto muchas veces el video
y los señores tranquilos hablando, esperando que la niña se le pase la pataleta. Me parece genial, o sea, genial, genial que ellos simplemente están esperando que la niña sea capaz de controlar sus emociones y ellos no se alteran ni nada. Así deberían ser reacciones de uno. Entonces, simplemente los niños no lo saben gestionar. Si ellos se dan cuenta que el adulto está tranquilo, que está esperando, que ella, en ese caso era una niña, que la niña gestione y sea capaz de controlar su emoción, los niños terminan, ya se acabó y siguen. Uno es el que queda enganchado, generalmente uno es el que queda enganchado y, y me pareció genial que esos señores no se engancharan con la niña. Y yo creo que eso es lo que tiene que hacer, no engancharse y después decirle, esto no se hace aquí, mira que lo que pasa, la gente o lo que uno le parezca que sea lo más importante en ese momento. Esa Muchas es una de veces, las... sabes que te agrego, muchas veces lo bueno de ese momento es por ahí dar el recurso o la herramienta que no tuvo ese niño o niña para gestionar de otra manera, porque a veces nos quieren transmitir algo y en la frustración de que no saben cómo o que a veces nosotros tampoco lo entendemos, ahí aparece toda la pataleta, como vos decís, y nosotros que sentimos esta como presión social de me está haciendo un escándalo en el medio del piso del shopping, como lo contaste tal cual, y es esto, ¿no? Nosotros los adultos, como bien dijiste, se supone que tenemos herramientas como para manejar esa sensación de vergüenza de, ay, me está mirando todo el mundo y mi hijo está haciendo un escándalo. Y bueno, también creo que es importante la coherencia de pensar, bueno, el niño está haciendo un escándalo y es muy típico de los niños, ¿no? Es parte de su desarrollo hacerlo, entonces también ser coherentes y decir, esto es algo que pasa, no nos pasa a nosotros solos, nos pasa a todos los padres y madres, porque no creo que alguno pueda decir jamás mi hijo se tiró al piso a hacer un escándalo en un lugar público. Creo que todos pasamos por eso. Así que nada, yo agregaría eso, aparte de quizás la reflexión de, bueno, esto no se hace de determinada manera, el cómo sí se hace, ¿no? De darle esa herramienta que le faltó en ese momento. Sí, total. Entonces lo que tú dices es muy cierto. Entonces uno tiene que explicarle al niño como si fuera un adulto. Mire, pasó esto, esto, pero con ejemplos para que el niño entienda qué fue lo que pasó, digamos, en esa situación. Pero no, pues ya cuando las cosas estén calmadas, quizás en la casa, explicarle, mira, pasó esto y entonces, ¿qué es lo que ve uno como adulto? O explicarle realmente la situación y decirle, mira, es que si pasa esto, darle ejemplo al niño específicamente, ¿sí? Entonces, yo considero que esas son, digamos, como las pautas, algunas pautas para yo poder tener, que los niños adquieran, digamos, esa disciplina y sobre todo autodisciplina. Para mí me parece súper importante. Otra cosa que a veces siempre nosotros pensamos en negativo, no pensamos en positivo. Entonces, por ejemplo, reconocerle a los niños, sí, hizo algo bueno, uy, chévere, hizo, no significa llenarlos de halagos por todo, no, sino hay cosas que uno sabe que son difíciles, hay límites que inclusive son difíciles. Vamos a poner un ejemplo, pues, eh, digamos, por ejemplo, que tengan ustedes una, es por decir algo, y los niños, a todos los niños les gustaban dulces, y él mira los un dulce, y después el niño, digamos que tenga fue capaz de coger un solo dulce. Entonces decirle, chévere, mira, si fuiste capaz, por ejemplo, de coger un solo dulce. Estoy dando un ejemplo, pero digamos, puede ser ese ejemplo de simplemente también reconocerles las cosas que hagan bien. O sea, esa es una cosa muy importante también. Eh, Otra cosa que considero que tenemos que tener nosotros muy en cuenta, y ya lo hablamos, es de uno educarse y autoeducarse. Entonces yo considero que es súper importante para uno no llegar, digamos, a esos límites de desespero, esos límites de que yo le voy a pegar a mi niño porque es la única manera que, o darle, o es la única manera que hay de educarlo. No, o sea, los niños son personitas, ellos entienden con un lenguaje
quizás diferente al de nosotros porque no tienen ni la mismo desarrollo cerebral. Inclusive, pues los científicos dicen que uno no termina de desarrollar su cerebro sino hasta los 25 años. Eh, la última parte es que se une la parte prefrontal a todo el cerebro, se hacen todas las conexiones. Entonces, imagínense un niño pequeño, pues él todavía no logra desde su cerebro, a pesar de que ellos aprenden mucho y son con una esponja, no entienden realmente qué es lo que está pasando. Entonces, tenemos que explicarles, o sea, un golpe para no es entender, un golpe es simplemente la reacción de nosotros. El golpe, hice esto, pero ¿qué fue lo que hice? Él no sabe qué fue lo que pasó. Realmente un niño pequeño no entiende por qué es de golpe, no entiende, él no capta qué es la situación, simplemente un niño Exacto, yo creo que pequeño toma lo que va a generar es miedo y temor hacia el cuidador, y una incoherencia enorme entre por qué me está dañando quien me tendría que cuidar, ¿no? Creo que genera justamente todo lo contrario a lo que desea la persona que está cuidando al niño o niña, porque muchas veces escucho, como vos decís, esta frase de más vale un buen golpe a tiempo. A mí me parece terrible pensarlo porque creo que tenemos muchas herramientas y que de hecho no genera, no educa, genera temor, genera miedo y tampoco se comprende en qué momento viene el golpe, porque si de repente a un niño le pegan, el niño, ¿cómo sabe cuándo va a recibir un golpe y cuándo no? O sea, ¿cuál es la línea que lo define? Como para tener claro él, aunque sea qué límite no traspasar, ¿no? Realmente es muy incoherente esa forma de querer disciplinar o educar a un niño o una niña, creo que no tiene justamente el resultado que desean. Y aparte, otra cosa que rescato de lo que vos decías recién, esto del desarrollo neuronal y demás, importante me parece destacar que los impulsos que tenemos, que es desde nuestro nacimiento, los bebés tienen muchos impulsos, así mismo los niños y las niñas, y su regulación va de la mano con su desarrollo neuronal. Entonces, hay ciertos límites que también tienen que ir de la mano con conocer qué es lo que les podemos pedir. A su edad, qué es lo que realmente pueden cumplir, porque a veces les pedimos cosas que realmente están fuera de su alcance, ¿no? totalmente cierto, es súper, o sea, yo pienso que para uno educar a un ser feliz, digámoslo así, uno tiene que conocerse y estudiar, o sea, saber. O sea, yo no puedo pretender que un niño de 3 años se comporte como un adulto. O sea, un niño de 3 años corre, juega, salta, grita, se para encima de los sofás. O sea, entonces uno tiene que explicarle, pues, cuáles son los actos que no se hacen. Si yo me paro encima de un sofá, le digo al niño que no se puede parar encima del sofá, por ejemplo. Entonces, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Entonces, otra cosa que tengo que hacer yo es explicarle a los niños mi comportamiento o los comportamientos míos y los que me enojan. O sea, ¿por qué me enojé cuando tú hiciste esto? ¿Sí? Y considero que es muy importante que realmente yo creo que, sobre todo mis padres, ellos no tenían este chip porque aún a ellos no lo educaron así, obviamente, es pedir disculpas. O sea, ¿qué más que uno le pida disculpas a sus hijos por algo que uno después se dé cuenta, uy, qué embarrada lo que yo hice, porque uno siempre hace embarradas? Decirle, discúlpame, hijo o hija, yo me equivoqué haber dicho esto, o inclusive ni siquiera que sea contra él, sino que, por decirlo yo, que le salte uno la piedra y, no sé, comience a decir barrabasadas, no contra él, sino también decirle al hijo, explicarle, mira, me pasó esto, me pido disculpas por haber tenido este comportamiento, de haberme autocontrolado. O sea, tengo también que enseñarle a los niños que ellos pueden autocontrolarse, uno a veces no lo hace. Entonces, ¿cómo hago yo para que un niño sea capaz de autocontrolarse si yo no lo hago? O sea, si el niño me hace pataleta y me enojo y siempre cojo y le pego, entonces el niño, ¿qué va a decir? El autocontrol es pegarle a otro.
Sí, eso es el autocontrol. En cambio, si ellos me ven que yo me pongo de mal genio, me retiro, respiro, hago unas respiraciones, entonces, de pronto mira lo que hace mi mamá cuando se pone así tan que yo no la quiero ni ver y ella lo que hace es respirar, quizás si yo hago lo mismo o me encierro en la pieza a llorar, por ejemplo, entonces ellos se van a dar cuenta y van a poder generar eso. Otra cosa que es muy difícil y que tampoco digamos, le enseñaron más que toda la generación de mis padres, pues a la mía un poquito menos, un poquito más, perdón, es mm, saber gestionar las emociones. Eso es súper importante. Y aceptarlas, decirle a los niños, sí, te puedes poner de mal genio, porque uno dice a un niño que no llore, por ejemplo, tenaz, porque no puede llorar, o sea, dejarlo llorar, y uno también ser capaz de llorar, o sea, uno también ser capaz de gritar y después explicarle a los niños por qué grité, por qué lloré, qué era lo que yo estaba sintiendo, qué es lo que sientes tú. Entre más sea el niño pequeñito, uno tiene que ayudarle a entender qué es lo que está sintiendo. Entonces, un niño pequeñito, por ejemplo, comienza a hacer pataleta, entonces uno tiene que saber, el niño está triste, está enojado, está cansado, y que él mismo entienda qué es lo que le está pasando en ese momento, porque está llorando. Puede ser muchas emociones, entonces uno ayudarlo a entender a él qué es lo que le está pasando. Entonces, y entre más grandes, pues ellos ya saben, no, ahora estoy parado. Y también dejarlo sentir la emoción. Y uno también darse ese permiso, porque es que a veces ni siquiera uno se da el permiso de llorar, por ejemplo. No estoy siendo delante de los niños, sino solo. A uno no se da el permiso de ponerse más genio. Uno tiene que ser la mamá perfecta, el papá perfecto. Me han preguntado alguna que otra vez, pero no me siento como que pueda llorar delante de mis hijos. Pero decimos a nuestros hijos que está bien llorar. ¿Cómo no vamos a poder llorar nosotras? Ya sea en privado o delante de ellos, explicándoles, bueno, qué es lo que está pasando, que nos sentimos tristes, que nos pone mal y que por eso lloramos, pero ese cuestionamiento que tenemos de que no podemos llorar delante de nuestros hijos, que nos imponemos muchas veces, es impresionante, ¿no? Como tenemos esta carga de no expresar, de no demostrar, y bueno, hay que empezar a sacarla, como vos decís. Sí, total. O sea, pues entre más años pasan, uno más se da cuenta pues, de todos los errores que cometió. Pero digamos, lo que se me había olvidado comentar es que yo tengo dos hijos, son dos hijos ya jóvenes adultos, una niña tiene 20 y el niño tiene 22. Bueno, digo niña y niño, pero digamos, en este momento en mi vida, todavía yo a veces les pido disculpas por algo que yo cometí o que hice sin darme cuenta en el pasado. ¿Por qué digo esto? Porque no necesariamente, o a veces uno ni siquiera en el momento se da cuenta que está haciendo eso porque uno no es consciente. Uno no se da cuenta el error que está cometiendo, pero si uno sigue como trabajando en uno, yo creo que esto es lo más importante para educar personas felices, personas productivas, personas que vayan, que cambien este mundo. Yo digo eso, ¿sí? Si uno es capaz, digamos, de pedir disculpas y darse cuenta de lo que pudo haber cometido y que después ellos gestionen, en el momento, pues mis hijos, ellos solitos tienen que gestionar, digamos, lo que yo haya hecho y que no me haya dado cuenta y lo que no también, pero entre más pequeñitos uno tiene que ayudarles, digamos, como a gestionar, pedirles disculpas también por lo que yo hice y ayudarles a gestionar, digamos, ese trauma que uno les pudo haber causado en algún momento. Entonces, creo que es muy importante cuando uno se vuelve padre, cuando uno se vuelve madre o cuando uno está cuidando a un niño, mirarse, mirarse y mirar los comportamientos del niño, porque generalmente los niños, como hacen todo lo que uno hace, son el espejo de uno. Entonces, si el niño está haciendo esto, mirarme a ver si es que yo lo hago, lo aprendió en otro lado, qué es lo que está pasando. Pero yo creo que para mí, los mejores maestros de mi vida son los niños. Y en este caso, los mejores maestros de mi vida fueron mis hijos. Entonces, o son mis hijos todavía. Entonces, yo creo que uno
cambiando o educándose o teniendo claro qué es lo que uno quiere o por lo menos en momentos determinados uno darse cuenta cómo está reaccionando, creo que sería muy chévere para los niños lograr después esa autonomía y esa disciplina. O sea, yo creo que lo que estamos hablando, más que conocerse, es generar realmente esa disciplina y esa autodisciplina, porque entonces, ¿qué está haciendo? Uno los está motivando a los niños desde lo que yo soy, para que ellos se den cuenta que si yo soy capaz de gestionar todo esto, si yo soy capaz de autocontrolarme, puedo llegar más allá. Ellos se van a sentir más amados desde mi punto de vista cuando yo soy capaz de pedirle perdón, cuando yo soy capaz de reconocer mis errores, ellos van a decir, vaya, mi mamá está reconociendo sus errores, mi papá, el que me cuida, está reconociendo sus errores, entonces, ¿por qué yo no puedo hacer lo mismo? Entonces, desde ese punto de vista, dirán que tiene que ver con la disciplina, claro que tiene mucho que ver con la disciplina, porque yo estoy generando a los niños esa como esa necesidad, digámoslo así, o como esa visión de que yo puedo controlarme y puedo aceptar mis errores y aprender de ellos. Realmente la disciplina es eso, no solamente cumplir normas, porque a veces la gente piensa que la disciplina solo es cumplir normas, no, es cumplir, para mí es no solamente cumplir las normas, sino poder tener la persistencia necesaria para alcanzar alguna meta. Para mí eso es la disciplina. Entonces, la meta es, por ejemplo, para un niño chiquito será, la meta es que mi papá y mi mamá estén felices conmigo, porque eso es lo que quieren los niños pequeñitos. Esa es la meta de él. O sea, si él no la vea como meta, pero realmente eso. Entonces, ¿qué hace el niño? Pues simplemente cumplir las normas para que mi papá y mi mamá sean felices o para que me den, si yo me porto bien, sé que podemos ir a tal lado, no sé, pues, no sé, pues yo no estoy de acuerdo mucho en premios y castigos, ¿no? Yo eso no estoy de acuerdo, ¿no? Pero digamos, es simplemente yo creo que los niños con el hecho de que uno se sienta feliz con ellos, que juegue con ellos, todo eso, ellos ven que si ellos se portan como uno quiere, entonces ellos van a ver que, no, entonces mi mamá está más tranquila y entonces juega conmigo, o mi papá o el que me cuida, entonces juega conmigo. Entonces, por ejemplo, las personas que tienen una disciplina muy estricta, a veces como que creen que el juego no es importante. Ahí, digamos, otro tema, yo creo que en el juego los niños aprenden muchísimo y más si a veces nosotros nos involucramos en el juego, pero involucrarse en el juego de ellos no es cambiarles el juego, sino dejar que ellos pongan reglas en ese momento. Entonces ellos que comienzan a aprender que hay reglas. Entonces uno tiene que en el juego de él estar bajo las reglas de ellos. Entonces ellos se van a dar cuenta también en ese momento cuál es la importancia de las reglas. Si yo jugando ahí con él cambio las reglas, pues el niño va a decir, pues las reglas no son importantes, porque si mi papá o mi mamá o el que va a jugar conmigo me cambia las reglas que yo tengo para mi juego, entonces ese, por ejemplo, el juego es una herramienta muy buena para que los niños pequeños comiencen a entender la importancia de las reglas y de los límites y de hasta dónde yo puedo ir o no. Obviamente las reglas de ellos van a cambiar cada instante porque pero uno adentrarse en el juego de ellos como ellos realmente lo quieren hacer. Incluso hasta se puede dentro de involucrarnos en ese juego cuando quieren cambiarnos las reglas, justamente marcar eso, pero si me cambias las reglas, yo no voy a saber cómo jugar, porque no conozco el juego entonces. Yo necesito que las reglas sean claras, ¿no? Y incentivar, como vos decís, el juego sí es increíble, los aprendizajes que hay dentro del juego y bueno, con relación a la disciplina, muchísimo, muchísimo, porque es esto, justamente, así como la vida tiene sus reglas, necesitamos saber las reglas de la vida, necesitamos saber las reglas del juego, ¿no? Y se aprende muchísimo, creo que es tal cual una herramienta muy valiosa para iniciar a desarrollar, bueno, justamente el sentido de estas reglas, para qué las tenemos, ¿no? Más allá de, obviamente, con cada regla tener la coherencia y explicarles, como vos decías, darles ejemplos y según la edad, el lenguaje claro para esta edad,
y que entiendan cuál es la consecuencia de cada acto, que yo, bueno, desde mi lugar yo creo que existen consecuencias naturales, que todo tiene su consecuencia, y que eso es lo que tenemos que esmerarnos muchísimo para verlas nosotros y explicárselas a ellos. Más allá de, como vos decías, esto de los premios y los castigos, yo tampoco estoy de acuerdo, pero bueno, entiendo que a veces se recurre a esa herramienta creyendo que de esa forma lo van a poder templar de una forma más sencilla. Sí, y lo que tú dices, y ojo lo que estamos diciendo, es el juego libre, no es el juego controlado. Sin embargo, digamos, los juegos donde ya hay reglas, también es bueno que los niños los aprendan para que vean cómo ellos pueden generar las reglas. Pero con un niño pequeño es mejor, entre más pequeñito, que sea el juego que ellos propongan y que ellos hagan como dices tú, que si ellos me cambian las reglas, y le van, entonces, ¿cómo que me cambiaste las reglas en medio del juego? No, explícame porque ya no entiendo. Entonces ellos se van a dar cuenta que uno tampoco puede cambiar las reglas en medio del juego, porque la vida, digamos, entre comillas, es un juego. Si yo un día es una regla y al otro día es otra, pues ellos, ¿qué van a entender? Entonces es lo mismo. Y entonces creo que, o sea, mis hijos los eduqué en casa. Y una cosa que me decían mucho, o que yo pensaba cuando los eduqué, yo decía, el juego, para mí el juego era fundamental. O sea, para mí la herramienta educativa principal para mí fue el juego. O sea, que ellos jugaran y jugaran y jugaran. A mí me parece súper bueno y no solamente genera, digamos, esta disciplina, ayuda, da herramientas, sino que también muchas otras cosas, los conocimientos se pueden adquirir a través del juego. Y yo no solamente juego libre, aunque a mí me parece más fenomenal el juego libre, sino también los juegos que inclusive uno puede proponer juegos. O sea, yo jugaba mucho con mis hijos a cosas que a mí me parecían importantes, no necesariamente a ellos, y yo sea, ay, mamá, otra vez con tus cosas. Pero, pero digamos, ellos de todas maneras me llevaban la corriente y jugábamos, pero a lo que yo creía que era importante. Entonces, para mí la del juego siempre ha sido una herramienta súper poderosa. Y pues ya hablan, digamos, de la educación, cuando yo decido no llevar a mis hijos al colegio, para mí me parece una herramienta súper importante, me parece súper buena, y creo que lo mejor que uno puede hacer es generar personas autónomas, y creo que la disciplina es una de las cosas que lleva a eso, a que las personas sean unas personas autónomas. Gladys, algún cierre, alguna frase o algo que nos quieras decir como para dar un cierre a esta charla? Pues quizás una frase mía no, sino una frase de Pitágoras que dijo, educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Creo que eso resume todo lo que es la disciplina. Si yo soy capaz de generar en los chicos esa autodisciplina, con toda seguridad después tendremos un mundo mejor. Muchísimas gracias, Gladys, por esta charla tan nutritiva. Gracias a todas aquellas personas que nos están mirando. Vamos a dejar en el encabezado de este video las redes sociales para quienes deseen contactarla. Y nos vemos en la próxima exposición.